Hola, ¿cómo están? En el último video abordábamos esta pregunta de si existe evidencia en el universo, en el mundo observable, que nos lleva a pensar que el Dios de la Biblia existe. Muy aparte de lo que diga la Biblia, analizábamos que a raíz de realmente avances científicos y gracias también al avance de la tecnología, en la segunda mitad del siglo pasado y en las últimas décadas de hecho, se dieron avances en la física, en la astronomía, que dejaron perpleja a la comunidad científica internacional, en el sentido de que se replantearon los paradigmas científicos que habían sido dominantes durante siglos, ¿no? Particularmente en lo que concierne al origen del universo. Y veíamos que los descubrimientos apuntan a que, no apuntan, esto ya se ha corroborado, y el consenso mundial es que el universo no es eterno como se pensó durante siglos, sino que tuvo un origen. Y esto lleva a replantear las teorías respecto del universo, ¿no? Respecto de la materia y la energía y todo lo que existe, porque si tuvo un origen hay una causa, ¿no? Y además la manera en cómo está estructurado, cómo se ha sostenido el universo, cómo fue creado, por usar esta palabra, nos llevan a pensar fuertemente, repito, haciendo a un lado la Biblia, analizando simplemente los hechos, que hay una mente detrás, que lo que vemos en el universo es tan extraordinario y tan increíblemente complejo y fino y detallado, que sugiere la presencia que manifiesta diseño, que fue diseñado. Y si fue diseñado, pues hay un diseñador detrás de esto, ¿no? Y nos quedamos en esta serie de conclusiones. Quisiera llevar esto un paso más adelante en lo que concierne a la vida. Porque bueno, si tú... Y haciendo un lado incluso lo que platicamos en el video pasado, que si no lo viste te sugiero que lo veas, ¿no? Que si, bueno, el universo tuvo un origen y de ahí surgieron las galaxias, las estrellas, los planetas, etcétera, asumiendo que eso haya sido como haya sido, ¿no? Si fue origen de un diseñador, como apunta la evidencia o no, ¿no? Tienes un planeta aquí, por ejemplo, tienes aquí a la Tierra hace millones de años que fue formada, una Tierra donde había agua, donde había elementos químicos, pues que ya existen, materiales que ya existen. Y la tesis más aceptada respecto del origen de la vida hasta hace algunas décadas realmente, era que en los mares prehistóricos, pues ahí ya había hidrógeno, había carbono, había oxígeno, no sé, todos los elementos químicos y los compuestos que forman la vida, que forman a los seres vivos, ¿no? Y que en esa gran sopa, ese caldo de cultivo de los mares prehistóricos, pues fueron reaccionando los elementos, se fueron formando compuestos más complejos, se fueron haciendo más evolucionados, más complicados y eventualmente surgieron las primeras células vivas. Y de ahí surgieron organismos vivos más complicados, más complejos, plantas, animales. Eventualmente algunos de estos animales salieron a la superficie terrestre, lograron sobrevivir en la superficie terrestre y nuevamente por el mecanismo de la evolución a través de millones de años, llegamos incluso hasta los seres humanos, ¿no? Es decir, esta es la idea, esta es la película que mucha gente tiene en la mente respecto de cómo explicamos el origen de la vida en la Tierra, ¿no? Pero nuevamente, ¿no? Ahora sí que gracias a los avances, a los propios avances científicos y tecnológicos, también en las últimas décadas del siglo anterior se replantearon muchos paradigmas en la comunidad científica porque se descubrió que la vida, la estructura de la vida, así como hablamos la vez pasada de la estructura del universo, la estructura de la vida, de los seres vivos, hablando de las células más pequeñas, que es la unidad, la célula es la unidad viva, es el ser vivo más pequeño, una célula, ¿no? Es muchísimo más compleja de lo que parece, de lo que habíamos pensado, de lo que nos decían nuestros libros de texto de secundaria incluso, ¿no? Y esto ha replanteado la manera en cómo los científicos ven el origen de la vida. La gran pregunta es, y para ponernos, vuelvo a repetir, el video será breve, pero para utilizar términos científicos más o menos, la gran pregunta es si a raíz de lo que había en los mares prehistóricos y los elementos químicos que ahí estaban presentes, se pudieron formar proteínas en los mares antiguos, porque las proteínas son las sustancias que forman la vida. Todo tejido vivo, ¿no? Sea músculo, hueso, sangre, cabello, lo que sea, todo lo que forma planta, lo que forma los seres vivos, está hecho de proteínas. A la base está hecha de proteínas, ¿no? Si tú eres deportista, por ejemplo, y haces ejercicio, pues tal vez tomas licuados de proteína. Bueno, ese polvito que te tomas, ¿no? Las proteínas,
Si tú lees ahí el empaque del producto que consumas, ¿no? Vas a ver que dice de origen vegetal o de origen animal. Las proteínas o vienen de fuente vegetal o fuente animal, pero no se pueden producir artificialmente. Es decir, no hay manera de crear proteínas, literalmente, ¿no? Se pueden hacer polvo y poner empaquetar en un paquete, así como empaquetas un corte de carne, pero no las puedes producir. No las puedes, los seres humanos no tenemos la tecnología para fabricar proteínas que son la base de la vida. Entonces la gran pregunta es si en los mares prehistóricos de la Tierra, durante un proceso que llevó millones de años, se pudieron haber formado las proteínas que dan lugar a la vida, a las células, a los tejidos y a la vida, ¿no? Esta es realmente la gran pregunta. Y para plantearte la hipótesis que sostenemos, ¿no? Te quiero poner esta analogía, usar una analogía nuevamente. No sé si ubicas este edificio, el Taj Mahal, una de las estructuras de las construcciones más espectaculares que ha hecho el ser humano, más hermosas ciertamente que ha hecho el ser humano. Imagínate que, no sé, un millonario, un multimillonario excéntrico agarra y construye una cubeta gigantesca, ¿no? En algún lugar construye una cubeta gigantesca y ahí pone exactamente todos los materiales que se requieren para construir el Taj Mahal. Porque él quiere replicar el Taj Mahal, quiere construir un Taj Mahal, no sé, en Estados Unidos, ¿no? Entonces los ingenieros van y miden todo el mármol, el cemento, el granito, la arena, lo que sea que se requiere para construir literalmente un Taj Mahal y lo meten todo en una cubeta gigantesca, ¿no? Imagínate que esa cubeta en la base tiene algo que la mueve, es como una licuadora, ¿no? O que revuelve las cosas. Imagínate, yo te haría la siguiente pregunta. Imagínate que le das oprimir al botón y empieza a revolver todas esas cosas, todos los materiales necesarios para hacer el Taj Mahal. Yo te preguntaría, ¿cuál crees que es la probabilidad de que una vez que apagas el mecanismo y retiras la cubeta, ahí tienes a una réplica igualita del Taj Mahal que se formó? Yo, simplemente por el movimiento, por el azar, ¿no? Yo estoy seguro que si tú le preguntas a un niño, el niño te va a decir, no se puede. No se puede. Es imposible pensar, aunque repitas eso 1 trillón de veces, nunca vas a ver que se forme el Taj Mahal. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que están en esa cubeta, están todos los materiales que se necesitan, que forman el Taj Mahal, falta un elemento crucial para que lo puedas construir. Falta el diseño. Falta información funcional, que funcione, que sirva, ¿no? Es decir, necesitas los planos arquitectónicos, de ingeniería, para que esos materiales los puedas colocar de cierta manera en los pasos secuenciales de cierta manera para que puedas construir el edificio, para que el diseño lo puedas llevar a la realidad. A pesar de que tengas todos los elementos ahí. Y el tema con la formación, el surgimiento de la vida es el mismo, ¿eh? Es decir, aunque en los mares prehistóricos hubieran todos los elementos químicos, para que se formaran proteínas y seres vivos, es tan complejo y requiere una serie de pasos secuenciales y máquinas muy complejas para elaborar estos compuestos como las proteínas, que es literalmente, hoy se sabe, imposible literalmente, que se hubiera podido generar la vida por simple interacción de materiales y de elementos químicos, aunque fuera por millones de años, ¿no? Y es esencialmente la tesis. ¿Cómo entonces tú podrás decir, dónde se dan las proteínas? O cómo, bueno, si no se dan naturalmente en los mares antiguos, ¿cómo se generan las proteínas, no? Bueno, pues resulta que en tu cuerpo se manipulan proteínas, se producen proteínas, ¿no? En las células de tu cuerpo existen mecanismos muy complejos en cada una de las células, increíblemente complejos, que son capaces de generar proteínas que requiere tu cuerpo. Es decir, cuando tu cuerpo necesita que te vas y te cortas el pelo, ¿no? Y te va a volver a salir el pelo, ¿no? Porque así está hecho tu diseño, pues las células de tu cuerpo van a exigir que se creen proteínas necesarias para producir cabello, ¿no? ¿Y qué es lo que va a hacer las células de tu cuerpo donde se produce? Van a ir a una biblioteca que está al interior de cada una de tus células, donde está el ADN. ¿Has escuchado del ADN? En el ADN, el ácido desoxirribonucleico,
están las instrucciones, son los planos precisamente que contienen la información para poder producir las proteínas que requiere tu cuerpo. Entonces las células van, acceden a la biblioteca del ADN, copian, sacan una copia de las instrucciones para hacer proteína para cabello y lo llevan a una fabriquita por medio de mucha maquinaria y equipo altamente sofisticado que está al interior de la célula. Ahorita te voy a mostrar un video de esto, ¿no? Lo llevan donde se produce la proteína que se requiere de acuerdo a las instrucciones que fueron fotocopiadas y luego se mandan al lugar donde se requieran. Todo mediante un mecanismo impensablemente complejo, que hasta hace algunas décadas no se sabía que existía y que era tan complejo realmente. Se sabía que existía, pero no que era a ese nivel de complejidad. ¿Okay? Que al día de hoy, repito, ni con toda nuestra ciencia y tecnología lo podemos replicar, lo que sucede al interior de la célula, ¿no? Porque es algo tan complejo. ¿Okay? Entonces, este nivel de complejidad exige la presencia de una mente suprema detrás, que colocó todas las piezas originales para que este proceso de formación de vida se pudiera dar. Te quiero presentar un video. Te voy a prestar aquí un video para que veas muy breve cómo funciona esto. Es como una peliculita en 3D de lo que pasa al interior de la célula. También ahí en los comentarios de este video te voy a poner links para que puedas ver videos más reales, más realistas, sobre cuál es este mecanismo de la síntesis de proteínas que se lleva a cabo en las células, ¿no? Y repito, aquí toda la idea, todo el tema importante que estamos analizando, parte de Romanos capítulo 1, que dice: en la creación hay evidencia de que este Dios, el Dios de la Biblia, es real. Todos lo pueden analizar y lo pueden observar, así que no tienen excusa para negar la existencia de este Dios. Lo que vemos, lo que ha permitido la ciencia comprobar respecto al misterio de la vida, nos lleva a concluir y a estar de acuerdo con lo que dice Romanos capítulo 1, que tiene que haber un Dios de esta naturaleza, un Dios personal e infinito, que es el que hizo que todos estos, que diseñó todos estos sistemas y los puso en marcha. Ve el video y ahorita retornamos para comentar al respecto. En los años transcurridos desde el rechazo de la evolución química por parte de Kenyon, la ciencia ha desvelado los detalles de todo un sistema de procesado de la información que lleva la marca del designio inteligente. Con animación por ordenador podemos entrar en la célula para ver este asombroso sistema en acción. Después de entrar en el núcleo de la célula, vemos las hebras del ADN bien enrolladas. Son las bibliotecas de instrucciones necesarias para construir cada proteína en un organismo. En un proceso conocido como transcripción, una máquina molecular desenrolla primero una sección de la hélice del ADN para exponer las instrucciones genéticas necesarias para ensamblar una molécula específica de proteína. Otra máquina copia luego estas instrucciones para formar una molécula llamada ARN mensajero. Cuando se ha completado la transcripción, la delicada hebra de ARN lleva la información genética a través del complejo de poros del núcleo, el regulador de tráfico adentro y afuera del núcleo. La hebra de ARN mensajero se dirige a una fábrica molecular en dos partes llamada ribosoma. Después de fijarse con seguridad, comienza el proceso de traducción. Dentro del ribosoma, una cadena de montaje molecular ensambla una cadena de aminoácidos secuenciada de una manera específica. Estos aminoácidos son transportados desde otras partes de la célula y luego son ensamblados en cadenas a menudo de cientos de unidades de longitud. Su orden de secuencia determina la clase de proteína manufacturada. Cuando se completa la cadena, se transporta desde el ribosoma a una máquina con forma de barril que ayuda a doblarla en la forma precisa y crítica para su función.
Después que la cadena queda doblada como proteína, es liberada y conducida por otra máquina molecular al lugar exacto donde se la necesita. Uno se queda totalmente asombrado al percibir a esta escala un aparato tan finamente ajustado, un dispositivo que lleva la impronta de un diseño y producción inteligentes. Y tenemos los detalles de un inmenso y complejo ámbito molecular de procesado de información genética. Y es precisamente en este nuevo campo de la genética molecular que vemos la evidencia más convincente de designio en la Tierra. Bueno, si ves el video completo vas a ver testimonios de estos científicos y estos genetistas brillantes que están asombrados de esto, ¿no? De entender esto y de ver esto cómo funciona, y cosas que no había sido posible observar, repito, hasta hace algunas décadas, ¿no? Que nos llevan a concluir que lo que vemos que pasa al interior de la célula no se pudo haber dado por casualidad, porque es un mecanismo muy complejo. Tú viste el video, ¿no? Es como una fábrica, literalmente, ¿no? De máquinas inteligentes, ¿no? Y esas maquinitas que ves no son seres vivos, ¿eh? O sea, son máquinas orgánicas, ciertamente hechas de proteínas, pero son maquinitas, ¿no? Que funcionan al interior de la célula. Y todo con una precisión, bueno, pues que ni una fábrica de robots en Japón es tan eficiente y tan complicada para poder hacer esto, ¿no? Podemos hacer réplicas del Taj Mahal, podemos construir, podemos, ¿no? Pero se pueden construir fábricas de robots en Japón, pero esto no se puede hacer. Los seres humanos no hemos llegado a este nivel de tecnología para hacer lo que pasa en una simple célula de tu cuerpo, ¿no? Cuando sintetiza proteínas. Entonces la gran pregunta es, ¿se pudo haber dado esto de manera casual, al azar, en los mares prehistóricos? La respuesta es no. Y nuevamente la ciencia, los científicos han calculado las probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que en los océanos de la Tierra prehistórica se pudieran haber formado estos compuestos tan increíblemente complejos como son las proteínas que hoy en día no podemos producir, si solitos en los mares prehistóricos se pudieron haber dado a través de la interacción química durante miles de años? Y como vas a ver en el video que también te voy a poner, la respuesta es no. Ni aún considerando todo el tiempo que lleva de existencia la Tierra, 4.600 millones de años creo, no da tiempo para que se forme una sola proteína. Es más, va más allá todavía, si sigues ahí el video solamente voy a poner un extracto, ¿no? Aún si le dieras todo el tiempo que lleva existiendo el universo, 13.700 millones de años, no habría manera de que se hubiera podido formar un solo compuesto de proteína, una sola proteína. No existe manera. Te dejo el video. When applied to the origin of life and the random formation of large biomolecules, probability theory clarifies the limitations of chance as a creative agent on the primordial Earth. For example, what are the odds a single protein could form exclusively through the blind interactions of chemistry? Our target is one smaller than average molecule made from 150 amino acids, each aligned to ensure a folded chain. Researchers have calculated that on the ancient Earth, the probability of success was 1 chance in 10 to the 164th power. That's one correctly sequenced protein chain for every 100 million trillion 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 failed attempts. But despite these enormous odds, some theorists argue that given enough time, anything is possible. Okay, let's test the validity of this opinion. We'll begin by establishing an ideal environment for chemical evolution, an imaginary world that will provide chance with every opportunity to succeed. First, we stock the oceans to capacity with amino acids.
That means all the atoms on Earth, including its entire supply of carbon, nitrogen, oxygen, hydrogen, and sulfur, are available to form 10 to the 41st complete sets of the 20 types of amino acids used to build proteins. Then we'll alter the laws of nature to protect these building blocks from the destructive rays of ultraviolet light and chemical contamination in the primordial soup. Now let's turn the chemistry loose and see what happens. The amino acids start bonding furiously. In our experiment, an entire chain of 150 units self-assembles in only 1 second. Since all 20 types of amino acids are available, at the majority of sites, there is a 5% or 1 in 20 chance the correct molecule will align in the chain. If the sequencing is incorrect, the chain is immediately destroyed and a new assembly begins. Throughout the planet, 6,000 million, billion, trillion attempts will take place every minute. That means in 4.6 billion years, the oldest estimated age of the Earth, the number of chains that don't fold will exceed 10 to the 58th power. It's a staggering total, but nowhere near 10 to the 164th. The trials necessary, on average, to build a protein of 150 amino acids by chance. Bueno, pues ahí tú puedes apreciar que los números no dan. Y repito, los científicos lo saben. Bueno, esto ha cambiado, esto ha simbrado tanto a la comunidad científica, a los avances en la genética y también en las ciencias del estudio del universo, la astronomía y la física, que muchos de ellos están cambiando de opinión, ¿eh? Tienes a muchos científicos que están llegando a la conclusión de que esto solamente se puede explicar por una inteligencia suprema. Y vuelvo a repetir, como lo vimos en el video pasado, no pueden ser extraterrestres, porque uno ha dicho, también fueron extraterrestres que vinieron aquí a crear la vida. Pues no, porque ¿quién los creó a ellos, no? Si ellos fueron capaces de crear esto, porque ellos son todavía más complejos, más avanzados. ¿Quién los creó a ellos? ¿De dónde surgieron? Y vuelve el tema de la gallina y el huevo, ¿no? Vuelves al origen, al original. Esto solo se explica por una mente increíblemente compleja, suprema, eterna, que siempre ha estado ahí, que hizo un diseño muy avanzado y que lo puso en marcha. Y por cierto, otra cosa, esta idea de los libros de videos educativos y libros de texto de que la vida surgió en los mares y luego un pez antiguo salió a la tierra y ahí como pudo sobrevivir respirando oxígeno en la superficie terrestre, es una caricatura nada más. ¿Por qué? Porque para que esto fuera real, ¿no? Para que esto fuera real, aparte de que se pudieran formar proteínas en el océano, que ya vimos que no dan las probabilidades, ¿sí? Deberían de haber la evolución, el mecanismo de la evolución, que por cierto esto es real, O sea, la evolución es real. La evolución sí está comprobada científicamente que los seres vivos tienen la capacidad de adaptarse a su entorno, a su medio ambiente, para sobrevivir mejor e ir haciendo muy leves modificaciones en su diseño, que ya traen, ¿no? En su diseño para adaptarse y sobrevivir de mejor manera. El problema es que no se explica el diseño original, ¿no? Y no sé si sabes que el autor de la teoría de la evolución es Charles Darwin. Su libro, el libro que cimbró al mundo en el siglo XIX, se llama El origen de las especies. Pues resulta que se ha venido a comprobar que la evolución no explica, irónicamente, el origen de las especies, ¿no? Explica cómo las especies se pueden adaptar y pueden evolucionar ya que existen, pero no explica el origen, irónicamente, ¿no? Entonces la evolución es una teoría muy limitada que sí funciona, muy limitada, de ninguna manera. Y esto lo puede ser hoy en día cualquier científico que sepa del tema. De ninguna manera explican el origen de la vida. Eso está más allá de una explicación. Y vuelvo a repetir, grandes mentes, grandes científicos que durante años sostuvieron y fueron arduos defensores del ateísmo, hoy en día están cambiando de bando. Pues porque son gente inteligente,
entienden esto, entienden las implicaciones de esto, y los que al menos tienen la suficiente entereza intelectual para admitir que estuvieron equivocados, tal vez no se convierten, no se convierten al cristianismo o no llegan a creer en el Dios de la Biblia, pero reconocen que la explicación más posible, más plausible, es la de una inteligencia suprema que siempre ha existido. Es lo único que realmente explica lo que observamos. Hay el caso de un Anthony Flew, lo puedes ahí googlear, un ateo feroz, ¿no? Famoso a nivel mundial, que durante años aborreció al Dios de la Biblia y habló peste sobre este Dios. Él escribió un libro titulado No hay un Dios, ¿no? Que fue un bestseller durante muchos años. Pero a raíz de estos descubrimientos en la genética, en cómo funciona el ADN y cómo funciona la síntesis de las proteínas, lo que forma la vida, él cambia de bando. Él agarra a Anthony Flew y luego saca un libro con la misma portada que dice de su libro original, que decía no hay un Dios, y le tacha la palabra no, diciendo hay un Dios. Él pues cambia de mente. La palabra arrepentimiento en la Biblia significa eso, cambiar de mente. Él cambia de mente a la luz de la evidencia y lleva a proclamar, este ateo feroz, ¿no? Lleva a proclamar, creo que a sus 80 años, que tiene que haber un Dios, como el Dios de la Biblia, ¿no? Y yo aquí te lanzaría este reto, ¿eh? Para una persona de 80 años que ha sido ateo de profesión, que dio conferencias hablando en contra de la idea del Dios de la Biblia y de la religión en general, yo creo que es mucho más difícil para una persona así cambiar de mente y públicamente reconocer que se equivocó, que para ti y para mí, ¿eh? Yo creo que nosotros no la tenemos tan difícil. Yo creo que si tuviéramos un poquito de humildad, que es lo único que se refiere, ¿eh? Porque mi respeto es para la capacidad de humildad y de, ¿cómo se dice?, de honestidad intelectual de esta persona de la que te estoy platicando. Porque tú y yo no lo tenemos tan complicado. Si tú analizas un poquito y le rascas un poquito, no digo que con este video, ¿no? Pero investígale si quieres un poco más, ¿no? Para que puedas ver por tú mismo lo que la misma ciencia grita, ¿no? Que este Dios tiene que ser verdad. Y hablábamos la vez pasada de las implicaciones de que este Dios es real, que un Dios así, que es capaz de explicar el universo y la vida misma, pues tiene que ser un Dios que se interese por lo vivo, ¿no? Tiene que ser un Dios que se haya tomado el tiempo, aunque Él existe fuera del tiempo, para diseñar la vida, para apreciarla, para valorarla, para exaltarla, ¿no? Cosa que nosotros no somos muy buenos en eso como seres humanos caídos. Pero Él sí, ¿no? Y estoy seguro, ¿no? Ya sí, yendo a la Biblia y escuchando testimonios de quienes hemos tenido un encuentro con este Dios, yo te puedo afirmar que este Dios sí que se interesa por la vida, sí que se interesa por lo vivo y en particular tiene un interés desmedido por el ser humano. Y lo digo con asombro, como dice el Salmo que dice, ¿qué es el hombre, oh Dios, para que te intereses en él? Para que tú, creador del universo, pongas tanto empeño en acercarte y en buscarnos. Porque Él siempre nos está buscando y siempre quiere tener una relación con nosotros, porque por eso nos hizo, ¿no? Por eso nos hizo en una categoría especial a los seres humanos. Claro que aprecia toda su creación, pero el ser humano tiene un lugar especial en Él y en el corazón de este Dios. Yo te diría, no la tienes tan difícil, ¿eh? No la tienes tan difícil. Yo te exhortaría a que en un ejercicio de honestidad intelectual analices esta evidencia, la evidencia respecto del surgimiento de la vida, la evidencia respecto del surgimiento del universo, y que con plena ejercicio de tu lógica y tu conciencia y además tu libertad, clames a este Dios y lo busques. Y le digas que si realmente Él se interesa por la vida, por lo vivo, si realmente lo aprecia, que tú quieres conocerlo, que tú quieres tener una relación con Él. Fíjate que la Biblia dice que Él, en un salmo, que Él nos vio cuando fuimos entretejidos en el vientre de nuestra madre. Que cuando el esperma de tu padre y el óvulo de tu madre se unieron para dar lugar a un nuevo ser, ya con toda su carga genética y su diseño completamente determinado en ese momento, que Dios te vio desde ahí. Te vio cuando fuiste siendo armado desde el vientre de tu madre. Él creó ese mecanismo, ¿no? Y que desde ahí te amó.
y que desde ahí te apreció. Es más, no solo desde ahí, dice la Escritura, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo, porque este Dios existe fuera del tiempo. Yo te diría, ¿qué razón no tendrías para buscar conocer al ser que te ha conocido cada segundo de tu vida, incluso desde antes de tu padre y de tu madre, que te ha acompañado, aunque tú no lo hayas percibido, aunque no lo hayas apreciado, aunque no lo hayas buscado, ¿no? Aunque le hayas mostrado el puño, igual que muchos de nosotros lo hicimos y lo sigamos haciendo, que ha estado contigo siempre y que te ha apreciado siempre y que por lo tanto te ama más que a nadie. Que esa es la aclaración que hace la Biblia. No la tienes tan difícil, ¿eh? Sigue el ejemplo de Anthony Flew, de este ateo, pero insigne, que tuvo la humildad para arrepentirse y que dijo, sí hay un Dios, tiene que existir un Dios. Yo te digo que no pospongas esta decisión, que clames, que le hables a este ser omnipotente y omnisciente que está en todas partes, ¿no? Que te escucha y que aprecia la vida y que aprecia en particular tu vida y que te conoce desde siempre y que se muere de ganas porque le abras la puerta y porque tengas una relación con él. La siguiente semana vamos a hablar ya en particular sobre el ser humano. ¿Qué evidencias hay en el ser humano como criatura en particular que nos llevan a sugerir que este Dios es real y está vivo? Esperamos que nos sigas acompañando en la serie. Que Dios te bendiga.